aquí. El área de tienda escolar. La dirección. Buenas tardes, mi nombre es profesora Norma Elizabeth Gallardo Sánchez, soy directora comisionada de la Escuela Telesecundaria Leona Vicario Fernández, con clave 30 DTV 2015F, ubicada en la calle 27 de noviembre sin número de la colonia Villas del Sur de esta ciudad de Coatzacoalcos. Contamos con una matrícula de 150 alumnos, 6 grupos, 6 docentes, una maestra de apoyo de USAER. Muchas gracias por su pequeña introducción sobre usted. Gracias por permitirme grabar las instalaciones y por concederme esta entrevista. Procederé a hacerle unas preguntas. La primera, ¿cómo fue, pues, como para usted como directora? Pues una cosa es como maestro, ¿no? Pero usted como directora de la escuela, ¿cómo fue para usted el cambio de, ya ve que esta escuela pues no tiene tanto tiempo y tampoco no, pues las instalaciones no son tan Antiguos. pero ¿cómo fue que fue para la escuela en general y para usted el cambio de escuelas, de clases presenciales a clases en línea por la pandemia? Ok, pues sí fue un poco complicado tener las clases a distancia debido a que pues no se tenía el contacto directo con los alumnos como estábamos acostumbrados y pues independiente de eso que algunos padres no contaban con el recurso económico para contar con un equipo tecnológico para atender las clases a distancia. Entonces eso se nos complicó tanto a los maestros como a una servidora porque pues los alumnos no podían entregar sus actividades en tiempo y forma y de hecho algunos no lo entregaban, entonces tuvimos que realizar algunas estrategias para atender a esos alumnos que no contaban con ese apoyo tecnológico, como es el que teníamos que a veces visitar a los alumnos en su casa para llevarles la actividad y algunos venían a la escuela por dichas actividades para que la realizaran en su casa. Vaya que implementaron maneras pues para que no se detuviera pues la labor de educar, ¿verdad? Así. Y para usted, pues, qué fue lo más difícil? Por ejemplo, en el caso de, como mencionó usted, no, usted es directora, entonces, en el caso de la administración, ¿qué fue lo más difícil durante, pues, esta pandemia, aparte de, pues, de que las clases fueran presenciales, etcétera? Pues en realidad no hubo algún caso difícil porque como todo era de manera digital y afortunadamente aquí en la escuela contamos con ese medio, pues toda la información, documentos, todo nos lo soltaban de manera digital y pues sí se cumplía en tiempo y forma con la autoridad que nos solicitaba. Durante el tiempo que pues no habían clases presenciales durante esta pandemia, de cómo era que se mantenían las instalaciones de la escuela, ya de que estaban vacías, quién las cuidaba o cómo era. Así es. Bueno, pues con el apoyo de los padres de familia, la sociedad de padres realizaba esa actividad de venir
hacer limpieza, el chapeo, cuidar que es el pago de la energía eléctrica, ¿sí? O sea, todo eso, el mantenimiento de la escuela fue a cargo de la Sociedad de Padres de Familia. La siguiente pregunta. ¿Su escuela ya abrió las puertas a clases presenciales? Claro, desde el día 30 de agosto de 2021, que fue la indicación por parte de la Secretaría y del Gobierno Federal, se abrieron las instalaciones a todos los padres, a todos los alumnos, claro, de acuerdo a la indicación que dio el presidente de la República, que solamente los padres que estaban de acuerdo en mandarlos de manera presencial. Los demás se respetó su decisión de atenderlos a distancia. ¿Cuál es el sistema por el que ha optado la escuela para regreso a clases? Ya ve que está el sistema híbrido, escalonado, semipresencial. Digamos, ¿qué día vienes a la escuela? ¿O cómo manejan los horarios de entrada, salida y esa parte? Bueno, se está trabajando de manera escalonada. ¿Sí? Se atiende a los alumnos a la mitad del grupo lunes, miércoles, a la otra mitad martes y jueves, y el viernes a los alumnos que cuentan con algún rezago. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Irving Anuri Antonio López. Soy profesor de telesecundaria y actualmente atiendo al tercer grado grupo B de la Escuela Telesecundaria Leona Vicario Fernández, aquí en Coatzacoalcos, Veracruz, en la colonia Villas del Sur. Mucho gusto, gracias por permitirme esta entrevista. Le haré unas cuantas preguntas. La primera es, ¿cómo fue para usted el cambio de presenciales, o sea, de clases presenciales a clases en línea? Fue un proceso muy complicado psicológicamente, debido al manejo de las tecnologías y las plataformas para la interacción con los alumnos, en el sentido en que no todos tienen la posibilidad de contar con un equipo o con internet, equipo llamemos celular o computadora. Entonces se estableció una comunicación muy básica que fue a través de WhatsApp, en el cual todos los alumnos y padres de familia tienen ese recurso, aunque sea un aparato sencillo, pero nos mostró esa facilidad. Entonces así lo trabajamos. Y de clases en línea a esta nueva modalidad, ¿cuál ha sido como que un cambio notorio o qué cambio sufrió la educación? Fue algo muy difícil de enfrentar, principalmente por el compromiso que los alumnos dejaron de hacer, que era cumplir con sus actividades. También se cruzaba mucho con la situación de los padres de familia que tenían que trabajar y por lógica se llevaban el equipo, se llevaban el celular y los alumnos no recibían las tareas hasta la hora que los padres de familia regresaban a casa, inclusive unos hasta tarde, hasta altas horas de la noche. Fue muy complicado el hecho de enrolarlos al aprendizaje, el de evaluarlos, el de corroborar si se estaba aprendiendo o no. Se tuvo que reducir mucho los aprendizajes esperados. Se tuvo que dosificar mucho el contenido para poder enseñar. En algunos casos los alumnos no contaban con el internet y se perdían las clases, se perdían los videos. Tenía que retomarlos o buscarlos a través de llamadas para saber con qué situación se estaban enfrentando, por qué no era posible que se pudieran conectar a las clases o por qué no podían descargar o ver la información o por qué simplemente no estaban cumpliendo. Me topé con situaciones donde había alumnos que estaban trabajando, que estaban al cuidado de adultos mayores y en lugar de ser cuidados por los adultos mayores, ellos estaban cuidando a los adultos mayores. Entonces se enfrentaron a esa situación y fue muy complicado el hecho de que se lograra una buena enseñanza. ¿Cuáles son los requisitos que requiere el gobierno para que una escuela abra sus puertas para un regreso a clases presenciales? Bueno, o sea, nos mandaron el documento sobre los filtros sanitarios de protección, que es el filtro en casa, es el filtro en la entrada de la escuela, es el filtro en la entrada del salón. El filtro en casa consiste en que el papá, la mamá o el tutor o la persona con la que viva el alumno
va a estar al pendiente sobre su estado de salud, sobre su sintomatología, pero no solamente del alumno, también de la familia. Si se presenta algún familiar con algunos síntomas, al familiar que vive con el alumno, con algunos síntomas, por ejemplo, escurrimiento nasal, estornudos, tos, dolor de garganta, cuerpo cortado, dolor de huesos, dolor de articulaciones, debe de reportar a la escuela, ya sea a dirección escolar o al docente, la situación que se está viviendo en casa y se debe de acudir al médico. Y el alumno estará en modo de espera, vamos a llamarlo de esa manera, de no venir a la escuela hasta que en la familia se sepa esos síntomas a qué corresponden, si es una gripe común, un resfriado común o son síntomas de contagio de coronavirus. Si en dado caso no fuera coronavirus, que estuviera contagiado el familiar, el alumno puede venir a la escuela al día siguiente o después de que ya se sepa que no están contagiados. Y si en dado caso hubiera un contagio, no directamente en el alumno, pero sí en el familiar, entonces el alumno no vendría 15 días a la escuela por la cuestión de guardar el reposo y estar en observación. También se le debe de hacer el análisis médico para determinar si tiene o no contagio. Si no, ese es el filtro en casa. El filtro en la escuela consiste en el que en el acceso al alumno se le pregunta si ha presentado fiebre, algún síntoma, algún dolor de cabeza, si ha estado bien de salud. Una vez que sus respuestas son negativas a síntomas, se le checa la temperatura, accede al salón, pasa por el arco sanitizador, pasa a lavarse las manos, se le aplica gel, se le entrevista también, se le hacen otras preguntas. Después, al ingresar al salón, el docente, en mi caso, se le aplica gel en las manos y se pasan a sentar a una de las sillas que, como te puedes dar cuenta, están a distancia. Sí, hay distancia. Las medidas sanitarias pues sí que son bastante importantes, ¿no? En este regreso a clases y se deben de seguir pues al pie de la palabra para que pues pueda haber un buen regreso a clases y que pues se evite contagios y pues esta situación de la pandemia, ¿verdad? Así es. Afortunadamente en nuestra escuela no hemos tenido ningún caso de alumno o de padre de familia o de docente que haya presentado síntomas de coronavirus. Sí ha habido alumnos, claro, con gripas por la temporada en la que estamos ya otoño-invierno, las lluvias, el estancamiento del agua en las calles, los pies mojados, la ropa mojada, lógicamente son factores que facilitan presentar gripa, calentura, pero son comunes, no son síntomas del contagio del coronavirus. Hemos tenido esas situaciones y los alumnos, junto con los padres de familia, pues se toman los días necesarios para recuperarse, pero nuestra escuela no ha presentado ningún caso hasta el momento. Bueno, muchas gracias por su tiempo, gracias por concedernos esta entrevista y que tengan un buen día. Muchas gracias por la visita. Este es el sistema de sanitización que ocupan los estudiantes cuando entran. Así es, hija. Aquí se toman la temperatura. Temperatura, gel y Muchas gracias.
¿Cuál es su nombre? Soy la licenciada Lady Adriana Palma Pérez. ¿En dónde Trabajo trabaja? en el colegio Cobaesia, plantel 18. Ah, Mi carrera es licenciada en pedagogía y ahorita estoy como auxiliar académico como el subdirector del área académica. ¿Cómo es que el COBAEP está manejando la nueva modalidad la pandemia por el COVID? Se están dividiendo los grupos y los alumnos, la mitad de los grupos, si son 50 alumnos, vienen 25, a veces vienen 20, según vamos, ahora sí por órdenes de la directora y del subdirector académico, vamos valorando a los alumnos de esa manera. Junto con los encargados de orden, nosotros auxiliares académicos, llevamos esa relación de los alumnos a entrar a los salones, que sean pocos, distanciados, y cuando están en los momentos de que tienen que salir a comprar algo y eso que es el recreo, los 20-15 minutos, los tenemos que mantener aislados, alejados, como siempre les decimos, abran sus brazos, guarden su distancia de 1 metro, 1,5 metros, y pues hasta ahorita lo que hemos llevado, cuidándolos, que no se quiten su cubrebocas, que anden con su gel y que se mantengan al margen, que no estén muy pegados para platicar. Okay. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿De qué salón son? ¿Qué escuela es? ¿Cómo se llama? ¿Y qué semestre están estudiando? Ahorita, ¿qué materia es la que están? Mi nombre es Jesús Alexander González Santiago. De cómo ha sido para ti la experiencia del regreso a clases con esta de la pandemia. Para mí ha sido lo mejor. En la casa me aburro mucho y aquí en la escuela convivo más con mis compañeros. Y pues sí, hago tarea y todo, pero me gusta más estar aquí con mis compañeros y convivir. ¿Y cuáles son las medidas higiénicas que has tomado tú y que se toman en la escuela? Aquí en la escuela yo ocupo mi gel y mi desinfectante. Siempre llego al salón, desinfecto el así pues, a cada rato me echo gel, me lavo la mano constantemente. Ok. Mi nombre es Yamilet Jiménez Sánchez. ¿Me podrías platicar cómo fue tu experiencia con las clases en línea? Fue muy amena para mí, pero también fue complicada porque en tiempos donde empiezan las lluvias y los fríos, el internet se descompone, entonces no podía tomar todas las clases en tiempos fríos, por eso, pero también me sirvió mucho porque tenía más tiempo para hacer mis tareas y por lo menos en mi escuela tomábamos todas las clases como si estuviéramos en presencial, solamente que lo hacíamos por medio de plataformas como Meet y Zoom, y también las entregas eran fáciles si hacías todas las tareas y ponías atención, pues tenías una gran probabilidad de pasar la materia. Y en lo personal se me hizo fácil, aunque también anímicamente me afectó porque dejamos de ver a nuestros compañeros y también pues nos alejamos de los maestros y también el aislamiento afecta, o por lo menos a mí me afectó en ese aspecto. Ok, muchas gracias. Mi nombre es González Garbanzo Aire Jesús. ¿Cuál ha sido tu experiencia con esta nueva modalidad? Pues ha habido un cambio significativo de todo un año y más que hemos pasado sin clases
en presenciales y ahora volvemos, pero no está, en nuestro caso, son escalonados, así que la mitad del salón no está una semana y pues realmente solo nos toca convivir con medio salón, ¿no? Y realmente con los que vienen, porque hay unos, esa elección si quieres o no venir. Entonces es como, pues conoces a las personas que están aquí nada más. Y pues también pues no puedes estar tampoco toqueteándote con ellas, entonces tienes que mantener tu distancia y pues también está que tienes a los maestros una semana y una semana no, pero por cualquier cosa siempre puedes venir a la escuela, te dejan venir para preguntar y cualquier duda. Pero para mí se ha sido una forma muy fácil, muy digerible, como dice, para poder protegerte y a la vez pues continuar con tus actividades de la escuela. Ok, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Benjamín Noriega, ¿Cuántos años tienes? 14, ¿En qué escuela estudias? en el COBAEC 18, ¿En qué semestre estás? primer semestre. ¿Cómo es la nueva modalidad que está empleando tu escuela? ¿A qué horas vas a la escuela? ¿A qué horas regresas? ¿Qué días vas? Pues actualmente solo vamos, nos turnamos para ir a presenciales una semana y otra parte del salón posteriormente va la otra semana y ya sucesivamente. Ok. Em, ¿Cómo sientes esta nueva modalidad que después de pasar pues un año y medio, valga la redundancia, en clases en línea? Pues la verdad me siento muy cómodo porque entrego mis clases en línea, pero asisto a la escuela. Entonces puedo obtener esos conocimientos, me pueden explicar el sistema, es que puedo seguir entregando esas tareas en línea para que la gente que todavía no puede ir a las escuelas, pues por miedo a la pandemia, aún así pueda entregarlas. Pero nosotros tenemos la opción de ir a la escuela, entonces es una comodidad para quienes puedan. ¿Y cuál es tu rutina en estos días? Pues actualmente en esta semana estoy asistiendo a la escuela. Me levanto desde las 5 de la mañana, me alisto, voy a la escuela, salgo como en el mediodía
dependiendo de los horarios, por supuesto, y regreso a mi casa, hago quehaceres en el hogar y posteriormente mis tareas escolares. ¿Cuál Ya es? tomo mi tiempo de ocio. Ah, ok. ¿Cuáles son las desventajas de esta nueva modalidad? ¿O cuáles sientes tú que es lo más difícil? ¿Qué desventajas le ves? Pues yo creo que principalmente para los alumnos que no pueden asistir, porque no pueden tener ni siquiera llamadas con los maestros, porque están dando las clases en presencial. Igual nosotros en presencial tenemos un problema con eso de entregar las tareas en línea, porque si no tenemos un medio por donde entregarlo, si no tenemos un dispositivo, algo que convierta exactamente el documento a como ellos los piden, no se lo podemos entregar. Ok, muchas gracias.